qué bueno que están aquí. Es un gusto recibirles. El día de hoy tenemos una clase muy bonita de esta carta circular de Efesios. Vamos a ver hoy el capítulo 8 al 10 de nuestro primer capítulo. Dice la palabra de Dios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, verso 8 al 10. En él estamos completos, ya vimos que fuimos escogidos, que fuimos redimidos por la gloria de su gracia y estamos siendo iluminados. Iluminados en el sentido que vamos a ver más adelante, que hoy podemos entender las escrituras. Antes no lo podíamos hacer porque sin él pues nada se puede hacer. La obra completa está hecha en cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo digo que es completa? Bueno, porque ahorita vivimos una dispensación que se llama la dispensación de la gracia, en el cual el Señor nos escogió y nos redimió. Y vamos a pasar a otro tiempo, ¿verdad? A un tiempo futuro, pero ya estando con Él. Y esto, pues obviamente nos hace santos. Esto es maravilloso de parte de Dios porque, como lo vimos en los versículos anteriores y en las clases anteriores, Dios ya tenía un plan perfecto para todos estos tiempos y aún para los postreros o los futuros. Y hoy vamos a ver eh, a, todas estas verdades que vienen en la Biblia. Lo vamos a ver brevemente porque obviamente, como les he venido explicando, nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes, como discípulos de Jesús es el seguir investigando, seguir indagando, seguir estudiando acerca de cada tema, de cada verso, de cada capítulo. ¿Por qué? Porque obviamente quienes compartimos somos heraldos de Dios, somos guiados por Dios, pero también en nosotros puede haber fallas. Y es por eso que es necesario que ustedes profundicen, ¿ok? Vamos a continuar. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:8, que es el primer versículo que vamos a ver en este momento. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es muy importante que tomes en cuenta esa palabra sobreabundar, que hizo sobreabundar. O sea, esto es pleno, ¿sabes? Es completo. Si la escritura dice que cada uno de los elegidos y redimidos, de los que les habló, hablan los versículos anteriores a este, a todos ellos el Señor nos hizo sobreabundar con nosotros a toda sabiduría y inteligencia. Y esa sabiduría es Jesús, esa inteligencia es Jesús, ¿sí? Tenemos que aprender eh, que el Señor ha sobreabundado la gracia con fe y amor. Y lo vamos a ver en Primera de Timoteo 1:14, que dice de la siguiente manera: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia, ¿se acuerdan de la palabra gracia, verdad? Que hemos visto en las clases anteriores. La gracia, sin lugar a duda, es algo que pues no merecemos y es la influencia de Dios en nuestros corazones. Dice que nos fue dada con abundancia, ¿no? En fe, porque se necesita tener fe y el amor hacia Cristo o en Cristo, ¿sí? Es importante que tomemos en cuenta esto. La sabiduría es conocimiento en acción. Sabiduría es conocimiento en acción. Es la habilidad de aplicar el conocimiento a fin de conseguir mejores resultados, capacitándonos para usar los medios efectivos o correctos para alcanzar
las más altas metas o resultados. El discernimiento o la inteligencia, podemos verla ahí en Colosenses 1:9, está el verso ahí abajo. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia, pues, es el conocimiento, ahí mismo nos lo está dando, ¿verdad? Es una revelación redentora de Cristo. Esta parte de esta revelación es lo que vimos los versículos anteriores, que todo está puesto en Él, para Él, que somos parte de un propósito, que somos parte de un amor, que somos parte de un deleite de parte de Dios. Toda esta parte es importante que lo sepamos, pero que apliquemos esa sabiduría e inteligencia porque ya nos fue dada. Es decir, esta sabiduría aplicada podría ser andar como hijos de Dios, ¿verdad? Porque la escritura pues nos enseña cómo ser hijos de Dios, nos va guiando, nos va dando el por dónde ir. Y con inteligencia espiritual se trata de discernir lo que en las escrituras está, esta parte de la iluminación que también el mismo Señor nos da para poder entender hoy su palabra. En nuestra antigua naturaleza, antes de conocer a Cristo, pues ni siquiera queríamos tocar la Biblia, muchos de nosotros, o si la tocamos, pues nunca la entendimos. Pero hoy, gracias al Espíritu que opera en cada uno de nosotros, podemos entender con paciencia cada una de estas grandes verdades que tiene la Biblia. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismos. Efesios 1:9. Yo te invito que ahí en tu Biblia, por favor, vayas a Efesios 3:3. Súper importante que veamos lo que dice Pablo acerca de este misterio de su voluntad. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí ya vemos cómo fuimos adoptados por medio de Jesús y que es por el puro afecto de Dios, que Dios se deleita en que un pecador se arrepienta y llegue a los pies de Cristo, que tenga una vida nueva. El Señor se deleita en todo esto, ¿verdad? Es súper importante que dice Pablo, nos hizo conocer, ¿verdad? Es importante. Es importante que el Señor eh, nos permite esta parte eh, en Efesios 3:3 que dice que por revelación me fue declarado el misterio, como lo antes lo he escribido brevemente. Este misterio le fue dado a Pablo y a su vez Pablo lo transmite a los Éfesos o a la iglesia de Efesios y a su vez es transmitido para con nosotros este misterio de su voluntad. ¿Y también por qué lo hace? Pues por el puro afecto de su voluntad y según su beneplácito. Él se goza de todo esto. Dios se goza de que nosotros podamos entender su palabra, sobre todo pues la voluntad que Él tiene, ¿no? Pablo no la guardó para sí, el Padre tampoco. El Padre nos quiso que los santos y creyentes de Éfeso también supiéramos de todo esto. Es súper importante. Hay un pasaje que me gustaría que anotaras. Ya sabes que de repente sí tienes que anotar para en la semana meditar en ello, acerca de este tema que estamos viendo, que nos da a conocer. Es en Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 3 al 15. Ese anótalo y lo vas a leer.
durante la semana. Es importante que veas cómo Dios revela cosas, ¿no? En el Antiguo Testamento hay una revelación muy interesante acerca de estos leprosos, son unos leprosos, casual, unos leprosos que Dios les revela algunas situaciones ahí. Y es importante que lo leas. Todo esto es por gracia. Es la gracia que se da a conocer, ¿verdad? Vemos en Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto tú y yo no lo conocíamos, no lo sabíamos, pero hoy ya nos ha sido revelado que fuimos adoptados hijos suyos por medio de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque al Señor le plació, porque Él se deleita. Ya nos está dando a conocer el misterio de su voluntad. Ese plan del cual habíamos hablado en los versículos anteriores que se trazó en la eternidad pasada acerca de todos los acontecimientos por venir hasta la llegada de Jesucristo y aún después de la llegada de Jesucristo hasta este tiempo y el venidero. Todo esto viene en la Biblia y todo nos ha sido revelado, todo. Lo que necesitamos nosotros es iluminación para poder entender todo esto, pero en Cristo Jesús tenemos esa iluminación. El propósito que abrigó para sí mismo en él, su beneplácito o su deleite. Ya lo habíamos repetido, discúlpenme que sea tan incisivo en las clases pasadas, pero era importante y es importante y sigue siendo importante que retomemos el contexto de lo que estamos leyendo, ¿sí? Ahorita estamos en el 1.9, pero tiene mucho que ver con lo que está en un contexto en esta misma carta de Efesios, capítulo 1, del verso 3, el verso 4 y el verso 6. Los vamos a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos hace el énfasis en Cristo porque el Padre se deleita en el Hijo, ya lo habíamos visto. Dice el 4, según nos escogió en Él, ahí lo pusimos en rojito para que resaltara, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito que abrigó para sí mismo es eso, su deleite, que todas las cosas estén en Jesús, que tú y yo estemos en Cristo. He ahí el propósito que abrigó para sí mismo, su beneplácito, porque a él se le antojó. Él pudo haber bien hecho, me refiero a Dios Padre, pues una creación que no necesitara ser redimida ni todo esto, ¿no? Pero a él le plació hacer todo este plan maravilloso para que tú y yo tuviéramos vida y no solamente una vida pasajera, sino una vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a Efesios 1:10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En reunir todas las cosas en Cristo, todas, ¿te suena lo que acabamos de leer? Bueno, todas las cosas en Cristo, y aún hay más, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación, como les comenté, ahorita estamos en una dispensación llamada gracia, y es donde está la iglesia, ¿verdad? Y hay otros tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, Efesios 1:10. El beneplácito del Padre es el deleite o el gozo. El cumplimiento de los tiempos puede ser para la administración o es para la administración o para la ejecución. O en otras palabras, el tiempo apropiado. Todo tiene su tiempo. La llegada de Jesús tuvo su tiempo, la muerte de Jesús y su resurrección tuvo su tiempo, la venida de los tiempos de la iglesia
tuvo su tiempo, está teniendo su tiempo, se está cumpliendo ese tiempo, y todo esto Dios ya lo había predispuesto en un plan perfecto de redención. Eh, este cumplimiento del tiempo es bien importante, súper importante, porque en él vemos la fidelidad de la misma palabra de Dios, porque muchas personas dicen que es un cuento de hadas, ¿verdad? Porque pues obviamente no conocen la verdad, no pueden ver la verdad o no quieren ver la verdad. Pero Dios siempre llega en el tiempo apropiado. Y sin lugar a dudas a tu vida y a mi vida llegó en un tiempo apropiado. Fíjate qué Dios tan sabio, tan inteligente, tan amoroso, que para cada uno tiene un tiempo, ¿no? Y es maravilloso, y sobre todo para el cumplimiento de la dispensación de todo, ¿eh? Del cumplimiento de los tiempos, se van a cumplir tiempos. Estamos ahorita pasando con un tiempo complicado, a donde muchos dicen, no, pues ya es el apocalipsis, otros dicen, no, pues es el principio de dolores, otros pues ya nos vamos en el rapto, porque todo eso está en la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a discernir, porque Jesús, bueno, por medio de Jesús, ya el Señor nos dio esa sabiduría y esa inteligencia para poder discernir cada uno de los tiempos. Nada más que pues sí hay que estar pegados a la vid, hay que estar en oración y en estudio y meditación de la palabra para poder entender estos tiempos. Dios ya nos lo reveló, aquí está revelado, aquí está revelado. Lo que necesitamos ahorita es iluminación, la cual también ya la tenemos los que estamos en Cristo. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí hay un tiempo. Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Es decir, ahí le está hablando, está diciendo, pues no les toca a ustedes saber esta situación que está pasando, sino solo al Padre. Hay cosas que solamente el Padre sabe y hay otras que no sabemos, como por ejemplo el rapto. Si viene en la Biblia, si viene en la Escritura, pero en sí nosotros no sabemos una fecha exacta. Vemos acontecimientos y el Señor nos pide que nos pongamos pilas ahí, pero como una fecha exacta no viene. Dice Hechos 1, 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así como ha puesto el orden en los tiempos, también ha puesto límites en nuestra habitación, en lo que debemos de ver, de saber, de aprender. Cuando lleguemos a donde está el Señor, nos va a seguir enseñando cosas que no conocemos, ¿no? Porque no es que hayamos ya alcanzado absolutamente todo, apenas estamos ahí parpadeando, ¿no? Los ojitos queriendo ver, vienen cosas muy hermosas, ¿verdad? Este, vamos a continuar. Dice, misterio y propósitos van juntos. La ejecución del propósito es la revelación del misterio. Si te das cuenta, viendo Efesios capítulo 1 hasta donde vamos, ya vino una ejecución de un propósito. Ya nos eligió o ya nos apartó, dice la palabra de Dios, eh, en el verso 4:1:4, según nos escogió, ¿ok? Entonces ahí hay un tiempo que se cumplió, ya fue cumplido y estamos viendo ya ese propósito. El propósito pues es que estuviese la iglesia, ¿verdad? Que somos tú y yo, la iglesia de Cristo. Aparte de toda la salvación que viene a través de Jesús y todas las bendiciones, porque por eso Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya lo hemos hablado y volvemos a hacer el énfasis porque es importante que nos quede
bien claro quiénes somos en Cristo y hacia dónde vamos. Hay un plan perfecto de parte de Dios y tú y yo estamos involucrados en ese plan. No como personajes principales, porque el personaje principal es Cristo y el Padre obviamente y el Espíritu Santo. Nosotros somos parte de ese plan y parte de esa ejecución. Vamos a Efesios 1, 20 y 23. Dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto ya pasó. Sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí ya está la iglesia involucrada dentro del plan perfecto de Dios, que somos tú y yo, y muchas veces guardamos silencio por pena o simplemente porque no estamos dando un buen testimonio de que Jesús vive, y entonces Satanás aprovecha eso para silenciarnos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos a un abogado, ¿verdad? Que intercede por nosotros, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el cual, pues, o sea, tú ve aquí y ya todas las cosas están bajo sus pies, todas, absolutamente todas, espirituales y terrenales, todas están bajo los pies de Cristo. Y si tú estás en Cristo y eres en la iglesia, eres su cuerpo, ¿verdad? Esa plenitud que es Cristo nos puede dar esa plenitud, esa libertad, esa abundancia de vida para que Satanás no venga a engañarnos cuando pues fuimos tentados o cometimos algún pecado. Porque pues recordemos que aún seguimos siendo eh, carne, ¿verdad? No debemos de andar en la carne, sino en el Espíritu. Gálatas 5:20. Bueno, dice Primera de Corintios 15, del 24 al 25. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y pues esto nos lleva a Apocalipsis, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahorita en eso porque pues, estamos estudiando la carta de Efesios, pero nos lleva ahí a cómo el Señor Jesucristo ya derrotó a Jesús y cómo después es enjuiciado. Bueno, Cristo, la cabeza de todas las cosas en los cielos y en la tierra, es el propósito del del Padre en total plenitud. Es el misterio revelado. Ese es el misterio, que Jesús es todo. ¿Sí? Vamos a Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tú y yo no pudimos haber adquirido esa paz para con Dios si no se hubiera derramado la sangre de Cristo. Ya lo habíamos hablado acerca de la expiación, ¿verdad? Que también se quedó por ahí pendiente que estudiaras más acerca de ese tema, de la justificación, que son doctrinas fundamentales que debemos todos los cristianos de conocer y de saber, no para enseñorearse o no para creerse más, sino realmente para darnos cuenta en qué lugar estamos puestos, en qué lugar nos puso Dios y por qué nos puso Dios y cómo nos puso Dios. ¿Sí? Vamos a Filipenses capítulo 2, verso de 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, se escucha, y en la tierra, y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
Tú sabes perfectamente, hermano, que Jesús se complacía en obedecer al Padre, porque la obediencia trae gloria a Dios. Tu obediencia, mi obediencia trae gloria a Dios. No se trata de cuántas cosas hagas, sino la actitud con la que tú las estás haciendo. Y estoy hablando de la actitud de tu corazón. No se trata de cuántas cosas hagas, que ando aquí, que ando allá y ta. No, se trata de la actitud de tu corazón. ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué intención ayudas? ¿Con qué intención te aportas bien? Y lo voy a poner entre comillas. ¿Con qué intención corriges a un hermano? ¿Cuál es la intención? ¿De veras te interesa que él camine rectamente o te quieres ver más sabio? La intención del corazón, la actitud de tu corazón es lo que cuenta delante de Dios, porque eso da gloria al Padre. El amor, ¿verdad? La paciencia, que son frutos que Él solamente puede generar en nosotros. Tú y yo no lo podemos hacer sin Él. Bueno, aquí dice que aún no vemos todas las cosas sujetas a Él. Ah, caray, si dice la Escritura que todas fueron sujetas. Pero mira, checa el autor de Hebreos lo que dice en la 2.8 y no es una contradicción, ahorita vamos a entender el porqué. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando de Jesús. Dice el autor, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No, porque el autor en ese momento no sabía acerca de cómo iba a estar la iglesia de Jesús a los tiempos de hoy, ¿verdad? Tenía a lo mejor la idea, ¿no? Y lo estoy diciendo a título personal, ¿eh? Yo creo que tenía la idea de lo que iba a pasar acerca de la iglesia de Jesús, como así nosotros también tenemos una idea de cómo va a ser el rapto, pero no lo hemos visto. Pero más sin en cambio sabemos que en la soberanía de Dios esto va a pasar y a acontecer más tarde o más temprano, no lo sabemos, pero todavía no las vemos, pero ya las sabemos, toda sabiduría y inteligencia, todo tiene que tomar un orden y un sentido. El Señor ya nos dio sabiduría y inteligencia para poder entender todas estas cosas. Vamos a ver qué dice Hebreos 2.9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tú y yo no conocemos o no sabemos exactamente cuándo va a ser la fecha del rapto, ni tampoco conocemos qué día vamos a morir físicamente. Lo que sí sabemos es que nosotros vamos a trascender a un lugar hermoso que se llama la presencia de Dios. Eso sí lo sabemos. Sabemos que viene el rapto. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque ahora ya estamos en Cristo, ya somos hijos adoptados, ya podemos entender la palabra de Dios. Por eso dice aquí Hebreos 2.9, el mismo autor, del 2.8 obviamente, pero vemos a aquel, está hablando de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Hoy ya ves a Jesús, hoy yo ya veo a Jesús coronado de gloria y honra. ¿Por qué? Porque murió y resucitó, gustó de la muerte por todos, no toda la gente, eso ya lo hablamos, sino por los elegidos, por los que el Padre apartó, por los que los Padre escogió, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Está hablando de sus redimidos, de sus amados, de sus hijos. Eso ya lo vemos y sabemos que estamos en Él y sabemos que se van a cumplir esos tiempos proféticos también. Entonces ahí viene todo este misterio de su voluntad.
El mediador que ha sido exaltado, vive y reina, Cristo, un gran unificador. Pero antes de pasar a esto, quiero leerte una parte que habla el doctor Hermann Banik. Eh, Dice, observamos alrededor nuestro tantos hechos que no nos parecen razonables, tantos sufrimientos injustos, tantas calamidades inexplicables, tan extraña y desigualdad distribución de destinos y un contraste tan grande entre los extremos de la alegría y la tristeza, que al reflexionar sobre estas cosas nos vemos forzados a elegir entre dos alternativas: ver al mundo gobernado por una ciega voluntad o una deidad malífica, como creen los pesimistas, o basándome en las escrituras y mediante la fe, escucha esto, descansar en la soberanía absoluta y voluntad de Dios. Aunque incomprensible, es sabia y santa, de aquel que algún día hará que la plena luz de los cielos amanezca sobre los misterios de tu vida. Es súper importante que sepamos acerca de este plan perfecto que hay, como lo que te comentaba acerca de que sin lugar a dudas vamos a morir en algún momento. Me refiero carnalmente, humanamente, vamos a morir, ya sea por viejos o por enfermedad. Pero los que estamos en Cristo sabemos que vamos a ir a la presencia de Dios y nuestro espíritu está vivo con Él. Nuestra alma va a quedar íntegra, ¿verdad? Vamos a trascender. Entonces, esta es una verdad absoluta. La creas o no, la Biblia lo enseña. Lo creas o no, la palabra de Dios lo dice y como lo dice, se va a cumplir. Entonces, démonos cuenta que no importan los sufrimientos que podamos padecer aquí, la desigualdad, todo esto no es importante. Tiene un fin. Y ese fin es que tú en medio de eso, tú y yo en medio de todas estas circunstancias, mostremos el amor de Dios. Mostremos que en Él estamos plenos y completos. Muchas personas necesitan del dinero, muchas personas necesitan de la fama, muchas personas necesitan ser reconocidos, muchas personas necesitan de otra persona, ¿no? Tú y yo no. Tú y yo ya estamos plenos y completos. Acuérdate que Él es el que llena todo por completo. Él es la plenitud de todo, Él lo llena todo. Y nosotros deberíamos de estar gozosos, de estar estudiando esta carta, de estar aprendiendo esto que el Señor nos muestra. El mediador, que es Jesús, indudablemente, ha sido exaltado y vive y reina. Cristo, un gran unificador. Él une todas las cosas. Acuérdate que estamos viendo el verso 10. Vamos a Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, perdón, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que está, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Habla exactamente de ese gusto que se dio de morir por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que intercede por medio de ese sacrificio de expiación. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Intercede por ti y por mí esa expiación. Ya nosotros fuimos quitados y fue puesto Cristo. Nosotros fuimos declarados justos y Él culpable. Ese es el amor de Dios. Esa es la bondad de Dios. Y vemos cómo Cristo es el que une todas las cosas. Vamos a Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, escucha, por Él, por medio de Jesucristo, se acercan a Dios,
se reconcilian, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo mismo intercede por cada uno de los elegidos. Vive para interceder por los escogidos. Qué maravilloso, cuánto trabajo hace el Señor Jesús y muchas veces ni lo vemos. O sea, vemos el sacrificio ahí en la cruz y todo y lo creemos por fe, lo recibimos por fe, pero no vemos todo este trabajo con excelencia, ¿verdad? Desde un plan trazado pues en la eternidad pasada y que hoy en día en el cumplimiento de los tiempos se va dando y lo vamos viendo, ¿ok? Dice Juan 14:2. Fíjate lo que está haciendo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjate, intercede, va y nos prepara un lugar. Él en este momento está preparando un lugar para ti y para mí. Por eso es que tú y yo debemos estar seguros que el día que partamos de este mundo, hay una morada para ti y para mí. Y para todos aquellos que están en Cristo. Porque el Señor está haciendo esa morada. Él trabaja todos los días. Él no se cansa de hacer lo bueno. Es maravilloso nuestro Dios, de verdad es una cosa hermosa el aprender, el entender cada una de estas verdades que vienen en la Biblia, porque no lo estoy diciendo yo solamente soy pues el vocero, ¿verdad? El Señor es el que ha dado todo esto, el Señor es el que dejó su revelación y hoy nos permite ser iluminados y entender estas verdades. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 8. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A todos los elegidos el Señor dio dones. No solamente intercede, no solamente nos está haciendo un lugar, sino que nos da dones para que aquí, en esta dispensación, en este tiempo, tú y yo podamos ejecutarlos con sabiduría y con inteligencia. Dio dones a los hombres. Todos tenemos dones de servicio, de predicación, de enseñanza, de sanar. Él a sus elegidos les dio dones. Efesios 4:8. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Y cuál es la importancia de estar en Cristo, queridos hermanos y queridos amigos que nos ven en este tiempo? Bueno, pues la importancia de estar en Cristo, la misma palabra de Dios nos lo dice. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, la importancia de estar en Cristo es que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Si tú estás en Cristo vas a tener toda esa plenitud. Vamos a conocer o vas a conocer todas estas cuestiones que son solamente para los santos, para los elegidos, para los redimidos, para los apartados. Esa es la importancia de estar en Cristo. Es por eso que ves a gente predicando en las calles acerca de Cristo. Es por eso que ves a gente predicando afuera de los hospitales. Ahorita pues en los medios digitales. Porque hay una importancia. Está de por medio la vida eterna, que solo está en Él. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Es por gracia, por pura gracia, porque a Él le plació.
Vamos a ver qué importancia es estar en Cristo, pero ahora vamos a ver Apocalipsis 17:14. Espero que podamos comprender esto. Dice, pelearán contra el Cordero es Cristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Te acuerdas al principio de esta carta? Que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Ya hablamos de eso. No solamente en Éfeso, sino todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús. Cristo batalla en victoria contra toda potestad del diablo o sus secuaces. Y dice que Él ya los venció, o los vencerá. Aquí dice vencerá porque estamos hablando de un tiempo venidero, después de este tiempo de la gracia, este tiempo de la gran tribulación, de la tribulación y aún más allá, ¿no? Del milenio. Todavía hacen falta algunos tiempos por cumplirse, pero ya están revelados. Fíjate cómo Cristo batalla en victoria. Ya Él ya ganó. Y lo importante de estar en Cristo es que si los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Wow. No te emociona el hecho de que, no sé, a mí sí, el hecho de que en algún momento el mismo Jesús me llame así, elegido y fiel. Yo sé que me falta mucho, pero hay un anhelo en mi corazón y espero que también en el tuyo, para escuchar a nuestro Rey de Reyes decir estos son mis elegidos y mis fieles. Esta es la importancia de estar en Cristo. Cristo gobierna el universo entero y eso es lo fabuloso, entero a favor de su iglesia. Es por eso que Jesús mismo es exaltado y recibe toda adoración. ¿Te acuerdas de Pablo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Bendito, elogiado, elogetos, bendito. Va más allá de una simple adoración. Bendito. Cuando oramos decimos, Padre bendito, o sea, Padre demasiado elogiado. Cristo gobierna el universo entero a favor de su iglesia. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él gobierna el universo entero a favor de cada uno de nosotros. Es por eso que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Todas las cosas. Dios va a obrar en tu carácter, en mi carácter, para parecernos cada día más a Cristo. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es otro tiempo, amigos. Es otro tiempo, hermanos. Otro tiempo, otra dispensación, de Dios. Cuando están estos tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hay muchas personas que han muerto y seguirán muriendo a causa de la palabra, a causa de anunciar el Evangelio. Y dice también los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, a los que no adoran las cosas del mundo ni del diablo, ni la imagen del diablo, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esos vienen tiempos postreros a donde se va a dar eso. Y debes de estar firme en tu fe para no ser corrompido, para ser de veras de los elegidos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Imagínate tú y yo reinando con Cristo por 1000 años. Guau, 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 guau. Él es la plenitud que lo llena todo. Es maravilloso, querido hermano, entender un poquito o un muchote, según tú te lo propongas, acerca de la palabra de Dios. Todos estos tres versículos nos hablan de esa soberanía, nos siguen hablando de la soberanía de Dios, del propósito de Dios, eh, nos hablan acerca de las actitudes de nosotros. O sea, en Cristo Jesús Él ya nos dio inteligencia y sabiduría. Dice la palabra de Dios que hoy tenemos la mente de Cristo. Entonces, perfectamente podemos entender lo que el Señor nos enseña. Es súper importante que ustedes ahí en casa sigan meditando acerca de estos tres versículos, que le den una repasada a las diapositivas, que sigan investigando acerca de todos estos temas que, pues sin lugar a dudas, ahorita nomás los vimos por encimita, ¿verdad? Por encimita porque el tiempo no da, quisiéramos más tiempo, pero los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe que en el corazón del que le busca, pues ahí Él va a encontrar respuestas. Él va a encontrar respuestas sin lugar a dudas. Bueno, pues permítanme tantito. Vamos a dejar de compartir. Listo. Ya dejé de compartir. Este, pues nada, este Efesios tal vez les pareció un poco revuelto, pero no lo es. Si le vas siguiendo poco a poco, vas a entender este misterio de su voluntad y es que conociéramos el plan perfecto de redención, es que Cristo viniera a salvar a muchos, a los elegidos, a los santos, a los fieles, y aún sigue la película. Dios ya se la sabe completa. Tú y yo conocemos parte de la película pasada, estamos viviendo ahorita la película presente, lo que está sucediendo con la iglesia de Jesús, esta parte del COVID y del hecho de confinarnos en el hogar, pues no crees que a Dios se le salió de la mano, ¿no? Así de, ay, no te pases, ¿no? Pues ahora qué hacemos, ¿no? No, la verdad es que no. Dios ya lo tenía previsto, inclusive este tiempo y esta hora, para que tú y yo estuviéramos juntos en esta clase con un propósito maravilloso y es exaltar el nombre de Dios por todas las riquezas que hemos recibido por medio de Jesucristo. Tienes que acordarte siempre, siempre que todo es en Él, para Él y por Él. Entonces, querido hermano, eh, espero que esta clase sea de bendición en tu vida, que la puedas compartir. Las dudas y los comentarios, tú sabes que pues ahí está en la página de YouTube, Hablemos Verdad, se encuentra el correo electrónico y de igual manera mi WhatsApp para que podamos platicar en corto acerca de dudas o situaciones, ¿no? Eh, Estoy para servirles y yo espero verlos la próxima clase, en la siguiente semana. Dios les bendiga y hasta pronto.